Hechos de Ecuador, con Richard Macías, siempre tu voz. Hola amigos, este es el editorial de este día. Los sindicatos, organizaciones clasistas, organizaciones civiles, organizaciones políticas están anunciando masivas movilizaciones contra el gobierno del Ecuador. ¿Estamos preparados para llegar al borde de una nueva crisis social? Es la pregunta que nos hacemos en este momento, queridos ecuatorianos, frente a lo que ocurre en el país. Y atención, Ecuador vuelve a encontrarse en un escenario que parecía haberse quedado en las páginas más difíciles de su historia reciente. El choque frontal entre el gobierno y los sectores organizados de los trabajadores. El anuncio realizado por el Frente Unitario de los Trabajadores FUT, convocando movilizaciones nacionales para los días 12 y 13 de junio, no es un hecho aislado ni una simple protesta sectorial. Es la manifestación visible de un profundo malestar social que comienza a extenderse entre miles de familias ecuatorianas que observan con preocupación el rumbo económico y administrativo que está tomando nuestro país. La decisión del gobierno de Daniel Noboa de reducir ministerios, fusionar instituciones y ejecutar una reestructuración del aparato estatal ha sido presentada como una medida necesaria para optimizar recursos y disminuir el gasto público. Desde la visión oficial, el Estado ecuatoriano arrastra durante años una pesada burocracia que consume una parte importante del presupuesto nacional, limitando la capacidad de inversión en áreas estratégicas y obligando al país a sostener estructuras consideradas ineficientes. Sin embargo, queridos ecuatorianos, detrás de los números y los informes técnicos existe una realidad humana imposible de ignorar. Se estima que aproximadamente 20,000 servidores públicos podrían quedar sin empleo como consecuencia de esta reestructuración. 20,000 personas representan 20,000 historias familiares, miles de hogares que dependen de un salario mensual para cubrir alimentación, educación, vivienda y salud. Cada puesto eliminado no es simplemente una cifra estadística, es un ciudadano enfrentando la incertidumbre de un mercado laboral que ya muestra señales preocupantes de debilidad. La preocupación se agrava cuando estas medidas coinciden con otro factor altamente sensible para la economía nacional: el incremento progresivo de los costos de los combustibles. Ecuador es un país donde el transporte impacta prácticamente todos los sectores productivos. Cuando sube el precio del combustible, aumenta el costo de transportar alimentos, medicinas, materiales de construcción y mercancías en general. El resultado es una presión inmediata sobre el costo de vida de los ciudadanos. Los trabajadores sostienen que esta combinación de despidos masivos y aumento de combustibles constituye una fórmula peligrosa que podría profundizar las desigualdades sociales. Desde su perspectiva, el ajuste económico está siendo trasladado directamente a los sectores medios y populares, mientras las grandes estructuras de poder económico permanecen prácticamente intactas. La historia ecuatoriana demuestra que cuando el empleo, los salarios y el costo de vida convergen en una misma crisis, las protestas sociales suelen crecer rápidamente. No es casualidad que las organizaciones sindicales hayan logrado articular un discurso que conecta con preocupaciones que van mucho más allá de sus afiliados. El temor al desempleo y la pérdida de poder adquisitivo son preocupaciones compartidas por amplios sectores de la población. Pero también sería irresponsable ignorar los desafíos que enfrenta el gobierno. Ecuador atraviesa una compleja situación fiscal, la deuda pública, los compromisos internacionales,
la necesidad de financiar la seguridad y las dificultades económicas heredadas de administraciones anteriores han reducido considerablemente el margen de maniobra del Ejecutivo. Gobernar en medio de restricciones presupuestarias obliga a tomar decisiones difíciles, muchas veces impopulares. La pregunta fundamental es si estas decisiones están siendo acompañadas por mecanismos suficientes de protección social. Cuando un Estado emprende procesos de ajuste, la experiencia internacional demuestra que los resultados suelen ser menos traumáticas cuando existen programas sólidos de transición laboral, capacitación profesional y apoyo económico temporal para quienes pierden sus empleos. Hasta el momento, gran parte del debate nacional se ha concentrado en justificar o rechazar los despidos, pero poco se ha discutido sobre qué ocurrirá con los miles de trabajadores que eventualmente salgan del sector público. ¿Existe un plan para facilitar su inserción en el sector privado? ¿Habrá programas de reconversión laboral? ¿Qué alternativas tendrán las familias afectadas? Estas preguntas son fundamentales porque la estabilidad social no depende únicamente de indicadores macroeconómicos. Un país puede mostrar cifras positivas en los balances fiscales y al mismo tiempo experimentar un profundo deterioro en la percepción ciudadana si las personas sienten que su futuro económico está siendo amenazado. La convocatoria del Frente Unido de Trabajadores representa además una prueba política para el gobierno de Daniel Noboa. El presidente ha construido buena parte de su imagen sobre la promesa de modernizar el Estado y tomar decisiones que otros gobiernos evitaron por temor al costo político. Pero solo mintió. Sin embargo, las reformas estructurales suelen enfrentarse a una realidad ineludible. Mientras los beneficios potenciales pueden tardar años en percibirse, los costos sociales suelen sentirse de manera inmediata. Por ello, amigos queridos, el verdadero desafío no será únicamente mantener el control del gasto público o reducir el tamaño de la burocracia estatal. El reto consistirá en preservar la paz social y evitar que el malestar ciudadano escale hacia niveles de confrontación capaces de paralizar el país. Las movilizaciones anunciadas para los próximos días podrán convertirse en un termómetro del clima social que vive el Ecuador. Si la participación es masiva, el gobierno enfrentará una presión creciente para revisar algunas de sus decisiones o al menos abrir canales efectivos de diálogo con los sectores afectados o a su vez irse. Si la respuesta ciudadana es limitada, el Ejecutivo podrá interpretar que aún conserva respaldo suficiente para continuar con su programa de reformas, aunque las encuestas digan lo contrario. Lo cierto es que Ecuador ingresa en una etapa delicada. Los problemas económicos no se resuelven únicamente con decretos, ni los conflictos sociales desaparecen ignorando las preocupaciones de los trabajadores. La experiencia demuestra que cuando los gobiernos y los sectores sociales dejan de escucharse mutuamente, el resultado suele ser una espiral de confrontación que termina perjudicando a todos. Hoy más que nunca se requiere el diálogo, transparencia y responsabilidad política. El país necesita eficiencia estatal, pero también necesita estabilidad social. Necesita equilibrio fiscal, pero también oportunidades para quienes temen perder su empleo. Necesita reformas, pero reformas que sean capaces de construir consensos y no únicamente profundizar divisiones. Las protestas convocadas por los sindicatos son una señal de advertencia que no debería ser minimizada. El gobierno tiene la oportunidad de demostrar que la modernización del Estado puede realizarse sin sacrificar la cohesión social. Los trabajadores, por su parte, tienen el desafío de expresar sus demandas dentro del marco democrático y pacífico. Porque al final del día, más allá de las diferencias ideológicas o políticas, la verdadera pregunta sigue siendo la misma. ¿Podrá Ecuador encontrar un camino de transformación económica
sin caer nuevamente en una crisis social de grandes proporciones? La respuesta comenzará a escribirse en las calles durante los próximos días. Y voy a repreguntarles a ustedes que nos siguen todos los días. Amigos queridos, ¿quién paga a los muertos? Porque cuando hay un muerto en una manifestación, todos nos ponemos de luto. Y los gobiernos siguen campante, como siguió el de Moreno. ¿Cuántos muertos? El de Lazo, ¿cuántos muertos? Y el de Noboa, ¿cuántos agredidos y cuántos muertos? Se las dejo ahí. Gracias por estar en nuestro editorial y compartirlo. Gracias con todo corazón. Editorial en Hechos Ecuador, con Richard Macías.